Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Hoy quiero compartir la tercera enseñanza sobre este tema que estamos llevando, que es la iglesia del Señor. Tema que es conocido académicamente como eclesiología o el estudio de la iglesia. Ya en los anteriores compartires o los anteriores videos hablamos de dos temas principales. Uno es lo que significa la palabra iglesia, ya lo explicamos. Y lo segundo es, mostramos a la iglesia como un reino, porque esto se va a hablar en muchos lugares de la Biblia. El reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es como, y si queréis buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y vamos a encontrar esta frase en muchos lugares, y por eso era necesario que entendiéramos qué es el reino de los cielos. Ahora, en este tercer video, este tercer punto que yo quiero llevar hoy, quiero basarme en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. El Señor Jesús, después de que resucitó, se aparece a los primeros discípulos y les dice: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y podrán servirme como testigos aquí en Jerusalén, también en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Pero dice que ese poder sería recibido cuando viniera el Espíritu Santo. Hoy quiero hablar del inicio de la iglesia y algunos de los fundamentos de la iglesia. El inicio de la iglesia se da el día que se cumple esta palabra. Aproximadamente 7 días después que se dio, el día en el que los judíos celebraban el Pentecostés, una fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua. Recordemos que Jesús murió el mismo día de la Pascua y 50 días después se celebraba el Pentecostés. Esta es una fiesta que tenía un significado porque ese día se entregó la ley de parte de Dios al pueblo a través de Moisés, y también ese día se celebraba la cosecha del trigo o el inicio de la cosecha del trigo. Entonces, ese día, que ya era una fiesta tradicional del pueblo judío, se cumple la llegada del Espíritu Santo. Y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que ese día fue un día estruendoso y poderoso, porque hubo manifestación de lenguas humanas en los discípulos y hablaron y predicaron, y hubo conversión de muchas personas, porque ahora había el convencimiento que lo da el Espíritu Santo. Ese día es el inicio de la iglesia. La iglesia como tal inicia formalmente el día de Pentecostés. Hermano, pero es que ya antes eran un grupo y ya estaban con el Señor. Sí, eran un grupo y estaban con el Señor. Pero la iglesia tiene una esencia, y es el Espíritu Santo. Esa persona llamada Espíritu Santo, que es Dios. No quiero entrar en controversia con esto, cada quien puede creer a su manera. La intención de estos videos es compartir la palabra, es quizás transmitir un conocimiento, pero no entrar en polémica con nadie. Esa persona llamada Espíritu Santo, que es Dios, viene a morar dentro del pueblo. El Señor Jesús dijo: Él está con vosotros y en vosotros. Diferente a la antigüedad, porque algunos consideraban que se podía hablar de iglesia en el antiguo pacto, pero no. Lo que había en el antiguo pacto era una alianza entre Dios y una nación. La iglesia no está sujeta, no está condicionada, no está, sí, en el claustro de una nación, por decirlo así, sino que a todo aquel que desee seguir al Señor y llegue a Él, se someta a Él, apartándose de pecado y naciendo nuevamente del agua y del Espíritu, es iglesia. Todo aquel que practica las enseñanzas del Señor Jesús y permite una transformación interna es iglesia del Señor Jesucristo, sin importar de qué nación es, de qué tribu, de qué etnia, qué lenguaje tiene. Eso no interesa. Sabemos que la iglesia comienza el día de Pentecostés porque la esencia que mueve a la iglesia es el Espíritu Santo, y ese fue el día que llegó. Podemos entender también que el Señor nos pidió muchas cosas, y esas cosas nosotros podemos hacerlas solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Este reino no es de aquí, este reino es espiritual, es celestial.
Y para que este reino pueda posesionarse en nuestros corazones y convertirnos nosotros realmente en miembros de este reino, requerimos de un poder espiritual y celestial. Ese poder es el Espíritu Santo. Pero entre todo lo que el Señor nos pidió, yo quiero enfocarme en unos puntos específicos y iría al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, y hablando de la iglesia primitiva, del primer grupo, ya con el Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión mutua, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero hablar brevemente de estos 4 puntos. La doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo es el que nos lleva realmente a entender y a vivir la doctrina que el Señor entregó a los apóstoles. Porque muchas veces tenemos problemas para entenderla. ¿Y por qué se nos presenta principalmente este problema? Porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Entonces hacemos una interpretación de las Sagradas Escrituras a nuestra manera, a nuestro acomodo o con nuestro conocimiento humano que muchas veces no alcanza para interpretar las Escrituras. Ellas son de carácter espiritual y también se interpretan de carácter espiritual. La Biblia dice que estas cosas son tenidas por locura por aquellos que no tienen el Espíritu, por aquellos que están en el mundo. Porque para poderlas entender, hay que entenderlas de manera espiritual. Y para poder ser espirituales tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de enseñanzas que el Señor dio o directamente a los apóstoles o a través de revelación a algunos que estuvieron después, como al apóstol Pablo. Ese conjunto de enseñanzas es lo que conocemos como doctrina, la cual muchas veces por error hemos intentado sustituir con dogmas. ¿Qué es dogma? Una enseñanza que nace en el corazón del hombre, pero que no tiene un sustento bíblico. Ahora, quiero hacer una aclaración sobre los dogmas. No todos los dogmas son malos. Algunos dogmas, o sea, algunas reglas, algunas enseñanzas, algunos estatutos son colocados por hombres, pero son buenos y necesarios. No todos, pero sí algunos. Yo no estoy satanizando los dogmas, estoy haciendo es una división para mostrar que doctrina es aquello que es enseñado por los apóstoles directamente por la revelación del Espíritu Santo o porque el Señor se los enseñó directamente. Y esta iglesia perseveraba, es decir, se mantenía, conservaba, practicaba aquellas enseñanzas al pie de la letra. Esas enseñanzas básicas que están en la palabra, como la práctica de algunas cosas que nacen en nosotros por el Espíritu Santo, como la hospitalidad, el respeto, la compasión, la empatía, cosas que fueron enseñadas por el Espíritu Santo, fueron enseñadas por revelación o fueron enseñadas directamente por el Señor. Esta iglesia permanecía en ellas, en esas enseñanzas verdaderas, genuinas, no aquellas enseñanzas de pronto infundadas por hombres o torcidas por algunos hombres para acomodarlas a ciertas necesidades, intereses o cosas así. El segundo punto dice que perseveraban en el amor mutuo. Y eso es interesante. Hay un texto por acá en el Evangelio según Juan, por ahí por el capítulo 13, que dice que las demás personas, aquellos que no son creyentes, sabrán que nosotros somos del Señor porque nos amamos los unos a los otros. Y por allá en las cartas de Juan nos dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al cual nunca has visto con tus ojos físicos y no amas a tu hermano que ves? Estás mintiendo. Debes amar al hermano. Y también aclara que el amor allá en Romanos capítulo 12 sea sin fingimiento. Es decir, que si yo estoy fingiendo amor, tengo un problema. Y debo procurar llegar a Dios, mostrarle mi falencia y pedirle que me llene de su espíritu, que me ayude a que el amor verdaderamente nazca en mí. Porque el amor es fruto
del Espíritu Santo. El amor genuino, el amor verdadero, el que es sin fingimiento, el que es más allá de las palabras, el que se manifiesta con acciones. No solamente dice por allá la carta de Juan, una de las cartas de Juan, que nuestro amor no sea solamente de boca, sino que sean acciones. Y hay un dicho común por ahí que dice, hechos son amores. Realmente que el amor entre nosotros sea práctico, sea notorio, sea que se pueda mostrar, no solamente que lo podamos decir, sino que pueda ser visto y que sea genuino. Pues la iglesia primitiva perseveraba en ese amor genuino, verdadero. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan. Y esto hace referencia también tanto en compartir lo que tenían como en el partimiento del pan, refiriéndose a la cena del Señor. A ambas cosas hace referencia. Y cuando hablamos de la cena del Señor, también tenemos que hablar de otras prácticas que se enseñaron, algunas otras ceremonias, y que la iglesia perseveraba en ellas. Seguían practicando la cena del Señor como Él nos las enseñó, pero también seguían practicando la presentación de los niños, también seguían practicando el bautismo, seguían practicando la consagración de ministerios y este tipo de ceremonias que el Señor nos enseñó, la iglesia permanecía en ellas. Pero dice que también permanecían en las oraciones. Y es que a veces hemos visto la oración como un protocolo, pero es que la oración no es un protocolo del culto, ni tampoco una práctica del creyente para cumplir con lo que el pastor le enseñó. La oración en los creyentes es una necesidad y debe ser un placer. Al principio, cuando empezamos a practicar la oración, lo hacemos con dificultad y debemos obligarnos a hacerlo. Pero cuando ya el Espíritu Santo empieza a tomar control de nuestra vida, entendemos que es una necesidad y lo hacemos por placer. Lo hacemos por placer. Entonces la iglesia perseveraba en las oraciones por todos los santos, por todos aquellos hermanos en Cristo, pero también por los que están en eminencia. Las oraciones por aquellos que están extraviados eran oraciones o son oraciones que el Señor nos mandó y que si no las practicamos, entonces nosotros estamos fuera de lo que es la iglesia y sus enseñanzas básicas. Debemos orar por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia. Debemos orar por los que están perdidos, para que Dios tenga misericordia y ellos lleguen, les resplandezca la luz de Cristo y ellos llegan, basado en nuestra predicación. Ojo, no quiero saltar esta parte. Y también por los que están en eminencia, como ordena la palabra, para que vivamos más reposadamente, independientemente de qué partido político, independientemente de qué creencia o condición sea la persona que está en eminencia, debemos orar por ella. Porque el Señor no nos dijo cuando te agrade a ti o cuando no te agrade, dijo ora por lo que estás en eminencia y no específico. Así como cuando dice vas a honrar a padre y madre, y no dijo si es borrachón no, y no dijo y si tu madre te abandonó no, no dijo vas a honrar a padre y madre y no específico. Eso significa que sin importar la condición vas a orar, vas a pedirle al Señor que les guíe, que les oriente para que vivamos más reposadamente. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esta palabra hoy que estoy hablando? Este punto de la iglesia, si nosotros no nos preocupamos por el Espíritu Santo, no lo anhelamos y lo buscamos, porque no basta solamente con anhelarlo, o sea, con desearlo, también debemos procurar buscarlo. Y dice, pero hermano, ¿y cómo se busca el Espíritu Santo? Yo te voy a dar brevemente una instrucción, pasando tiempo de calidad con Él. ¿Cómo así, hermano? Bueno, nosotros entendemos que hay unas prácticas que el Señor nos enseñó, como la oración, el ayuno, la alabanza y quizás otras que nosotros hemos añadido como la vigilia y algunas así, que nos permiten entrar en un periodo de comunión. Y esa comunión, cuando la hacemos con calidad, cuando la hacemos con sinceridad, provoca la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando nosotros tomamos una decisión firme de agradar a Dios y de vivir para Él, el Espíritu Santo entonces empieza a tomar posesión de nuestro ser. Y cuando Él toma posesión es cuando nosotros vamos a tener aquella fuerza para perseverar en la verdadera doctrina. Quiero aclarar algo sobre esto. Hay un texto por allá en Primera de Timoteo, capítulo 4,
donde dice que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, no querrán sufrir la sana doctrina. Mire con atención que no dice vivir la sana doctrina, sino sufrir la sana doctrina. ¿Qué nos da a entender esto? Que vivir en la sana doctrina es sufrido, es difícil. Por eso requerimos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nosotros sí vivamos la doctrina como es. Porque si el Espíritu Santo no mora en nosotros, empezamos a acomodar y a buscar explicaciones. Es que el griego dice, y por allá el hebreo y el arameo dice que esto no es así y que yo sí me puedo recasar porque es que si él falló, porque es que si ella, y porque no nos atrevemos a vivir la sana doctrina, porque ella es difícil. Dice, no querrán sufrir la sana doctrina. Es difícil. La sana doctrina es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivirla. También podemos amar sinceramente porque por allá Gálatas 5 del 22 en adelante nos explica que el fruto del Espíritu es el amor y las características que el amor trae con ellas. Entonces, si nosotros no vivimos con el Espíritu Santo en nosotros, el amor no será genuino. Puede ser fingido o no ser, pero no viviremos en amor. ¿Y qué decir de las prácticas? Puede que las hagamos, pero muchas veces sin entender su verdadero significado. Y las oraciones podemos convertirlas en una repetición de cosas, podemos convertirlas en un protocolo, en una ceremonia para que nos vean, pero no en una comunión verdadera con el Padre Celestial. La iglesia perseveraba en esto gracias a la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy debemos esforzarnos por perseverar en esto con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza que sostiene y mueve a la iglesia por el camino correcto. Que Dios nos continúe bendiciendo.